Si quieres facilitar tu trabajo en la cocina, hoy te traigo unos cuantos trucos que seguro te va a venir muy bien. Quédate hasta el final de este vídeo para no perderte ningún detalle. Siempre cuando preparamos masa para pan o cualquier otro preparado, está bien de dejarlo en reposo por lo menos media hora. Se tapa el bol donde está la masa con film de plástico o simplemente con una tapa y se deja en reposo 30 minutos, porque en este tiempo las partículas de harina se van a humedecer, la masa va a ser más elástica y se va a manejar mucho mejor. Si nos hace falta la piel rallada de limón, simplemente tenemos que pasarla 3 veces como mucho por la ralladora y cambiar de postura para no rallar la parte blanca. Es importante porque la parte blanca del limón amarga mucho. Si queremos cortar rodajas perfectas de tomate para colocarla en un plato y que quede bien bonito, simplemente pinchamos en el medio un tenedor y luego con un cuchillo introducimos entre los espacios del tenedor y sacamos rodajas perfectas con el mismo grosor. Si las tijeras ya no cortan como antes, simplemente las pasamos por el borde de un vaso 2-3 veces por cada lado y así van a quedar bien afiladas. Y después mirar qué bien corta las tijeras. Queremos freír huevos y seguramente se nos va a pegar del fondo de la sartén. Aquí tengo la solución. Ponemos un poquito de aceite en el fondo de la sartén, luego colocamos un trozo de papel de horno o papel vegetal, echamos como una cucharada de aceite sobre el papel, dejamos que se caliente bien y luego podemos añadir el huevo en el medio. Le ponemos un poquito de sal por encima y dejamos que se fríe. De esta manera ni se va a pegar de la sartén y tampoco va a absorber mucho aceite. Y fijaros qué bien ha quedado nuestro huevo frito con sus puntillitas y sin que se pegue del fondo de la sartén. Y si queréis que se cocine por la otra parte también, simplemente se les da la vuelta al huevo con una espátula, se deja 10 segundos y luego se puede sacar en el plato. Si queremos preparar una salsa de tomate y no nos gusta la piel del tomate fresco, simplemente le hacemos un corte en forma de cruz con un cuchillo en la parte de arriba y luego introducimos el tomate en agua muy caliente que estaba al punto de hervir. Lo dejamos unos 15-20 segundos en este agua. Luego con un tenedor lo sacamos en un plato porque ahora ya está muy caliente para cogerlo con la mano. Se deja enfriar un minuto y después con un cuchillo se pela muy bien el tomate, igual como podéis ver en la imagen. Queremos coger alguna cosa si estamos en el campo de barbacoa o simplemente estamos en la cocina y queremos dar la vuelta a la carne en la sartén y no tenemos a mano el utensilio adecuado, simplemente cogemos 2 tenedores y una goma de esta elástica que siempre tenemos guardada en la cocina. Ponemos los 2 tenedores así de espalda, igual como podéis ver en la imagen, y los sujetamos muy bien con la goma. Y ahora ya tenemos el utensilio perfecto para darle la vuelta a la carne tanto en la barbacoa como en la sartén o para coger cualquier cosa que nos hace falta en la cocina. Y para que los plátanos no se pongan muy rápido negros, ya sabéis vosotros que la piel de plátano suele ponerse negra enseguida. Simplemente cogemos un trocito de papel de aluminio o papel albal y enrollamos los tallos de los plátanos. Así se van a mantener más tiempos frescos en la temperatura ambiente. Para los alimentos siempre utilizaremos el papel de aluminio con la parte aquella que no tiene tanto brillo. Es muy importante porque esta cara del papel de aluminio no contamina los alimentos. Y el último truco de hoy es este de la cucharadita que se cae siempre dentro del bol de leche o de sopa. Cogemos una goma de esa elástica, igual que la de antes, la enrollamos muy bien en la cucharadita y ahora podemos colocarla dentro del bol con seguridad porque ya no se va a caer dentro. Amigos, si os ha gustado este vídeo no olvidéis de darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos también. Gracias a todos por vuestra visita y hasta la próxima.